Carmen llevaba exactamente 10 años viviendo en las calles, pero aún recordaba cómo se sentía despertar en una cama cómoda. Ahora, el banco de concreto le dolía en la espalda y el frío de la madrugada le calaba los huesos. Se sentó lentamente y miró hacia la escuela privada que estaba del otro lado de la calle. En unas horas, llegarían los niños con sus uniformes impecables y sus mochilas caras. A los 36 años, Carmen Rodríguez había aprendido que el tiempo no cura todas las heridas. Algunas se vuelven más profundas, más dolorosas, como la pérdida de su hija Sofía. Su rostro, que alguna vez irradió la confianza de una médica exitosa, ahora mostraba las marcas de una década de supervivencia en las calles. Sus manos, que una vez salvaron vidas en el hospital infantil más prestigioso de la ciudad, ahora buscaban comida entre los desperdicios. El sol comenzaba a asomar cuando Carmen se dirigió hacia el contenedor de basura detrás de la escuela. Era su rutina matutina, buscar algo de comer antes de que llegara el personal de limpieza. Mientras revolvía entre las bolsas, escuchó el rugido de un motor acelerando. No era inusual en esa zona rica de la ciudad, pero algo en el sonido la alertó. Levantó la cabeza justo a tiempo para ver una camioneta negra, con los vidrios polarizados deteniéndose bruscamente frente a la escuela. Dos hombres bajaron rápidamente. Carmen frunció el ceño. Era muy temprano para que fuera personal de la escuela. Sebastián Mendoza caminaba tranquilamente hacia la entrada de su colegio, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 5 años. A los 12 años, era un niño tranquilo que prefería los libros a los deportes, y siempre llegaba temprano para evitar las multitudes. Su chofer lo había dejado en la esquina como de costumbre, porque a Sebastián le gustaba caminar esos últimos metros solo. Carmen observó al niño acercarse, sin sospechar del peligro que se aproximaba, cuando los dos hombres se dirigieron directamente hacia él. Algo se removió en el estómago de Carmen. El instinto maternal que había intentado enterrar durante 10 años despertó como un rugido silencioso. Los hombres interceptaron a Sebastián a pocos metros de la entrada. El niño intentó gritar, pero uno de ellos le cubrió la boca mientras el otro lo tomaba por los brazos. Carmen vio el terror en los ojos del pequeño, y por un momento vio a su propia hija en esa misma situación de vulnerabilidad. Sin pensarlo, Carmen salió de su escondite detrás del contenedor. Su cuerpo delgado por la desnutrición se movió con una agilidad que no sabía que aún poseía. Gritó con toda la fuerza que sus pulmones le permitieron. «¡Déjenlo en paz!». Los secuestradores se voltearon sorprendidos por la aparición de aquella mujer desarrapada. Uno de ellos soltó una carcajada cruel. «¿Y qué vas a hacer, mendiga? Llamar a la policía con tu teléfono dorado». Pero Carmen ya había memorizado la placa de la camioneta y los rostros de ambos hombres. Más importante aún, había notado que el niño llevaba un reloj con GPS, algo que los secuestradores aparentemente no habían considerado. Con la experiencia de alguien que había sobrevivido en las calles durante una década, Carmen sabía que tenía que actuar rápido y ser inteligente. «El niño tiene un dispositivo de rastreo en su muñeca», gritó Carmen señalando el reloj de Sebastián. «En 3 minutos este lugar estará rodeado de patrullas». Era una mentira, pero funcionó. Los secuestradores se miraron entre sí, dubitativos. En ese momento de confusión, Carmen se abalanzó hacia el más cercano, no para atacarlo, sino para activar el botón de pánico del reloj de Sebastián, algo que había visto hacer a otros niños ricos cuando se sentían en peligro. La alarma del dispositivo comenzó a sonar, un sonido agudo que se escuchaba por toda la cuadra. Los secuestradores, ahora en pánico real, empujaron violentamente a Carmen, quien cayó al pavimento con un golpe seco que le quitó el aire de los pulmones. Sebastián aprovechó la confusión para liberarse y correr hacia la escuela, gritando, pidiendo ayuda. Los hombres subieron a la camioneta y huyeron a toda velocidad, dejando atrás solo el rugido del motor y una Carmen malherida en el suelo. Sebastián se acercó corriendo hacia ella con lágrimas en los ojos. «Señora, ¿está bien? ¿Está herida?», preguntó el niño con una preocupación genuina que tocó algo profundo en el corazón de Carmen. Carmen intentó incorporarse, sintiendo un dolor punzante en las costillas. «Estoy bien, niño. Lo importante es que tú estés a salvo». «Pero usted me salvó», dijo Sebastián, con la voz quebrada. «No sé ni siquiera su nombre, Carmen», respondió ella, limpiándose la sangre de una herida en la frente. «Me llamo Carmen». En ese momento,
Llegaron las sirenas de la policía. Alertadas por el dispositivo de pánico, detrás de las patrullas una camioneta BMW negra se detuvo bruscamente y de ella bajó un hombre alto, de cabello oscuro y ojos desesperados. Ricardo Mendoza corrió hacia su hijo como si su vida dependiera de ello. A los 38 años, era un hombre acostumbrado a tener el control de todo, pero la llamada que había recibido 20 minutos antes había hecho que su mundo se tambaleara. Su único hijo, lo más valioso que tenía en la vida, había estado en peligro. «Sebastián, ¿estás bien? ¿Te lastimaron?», preguntó Ricardo, revisando a su hijo de pies a cabeza con manos temblorosas. «Estoy bien, papá, pero ella…», Sebastián señaló hacia Carmen, quien intentaba alejarse discretamente del lugar. «Ella me salvó. Los tipos esos me iban a llevar, pero ella los enfrentó y activó mi reloj de pánico». Ricardo se volvió hacia Carmen por primera vez. Lo que vio lo desconcertó completamente. Era una mujer joven, probablemente de su edad, pero marcada por una vida de dificultades que él no podía ni imaginar. Su ropa estaba rasgada y sucia, su cabello enmarañado, pero sus ojos tenían una dignidad que no correspondía con su apariencia. «Señora», dijo Ricardo, acercándose a Carmen con respeto, «mi hijo dice que usted lo salvó». Carmen levantó la vista y por primera vez escuchó ese apellido que había maldecido durante 10 años. Mendoza, el nombre que había pronunciado con odio en las noches frías, el apellido que asociaba con toda su desgracia. Su cuerpo se tensó inmediatamente, pero se las arregló para mantener una expresión neutral. «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió Carmen con voz fría, tratando de alejarse. «No, no cualquiera», insistió Ricardo. «Usted puso su vida en riesgo por un niño que no conoce. Eso no es algo que cualquiera haría». Los policías se acercaron para tomar declaraciones, y Carmen se vio obligada a quedarse. Durante la siguiente hora, relató lo que había visto. Proporcionó la descripción de los secuestradores y la placa de la camioneta. Su testimonio fue preciso, detallado, como el de alguien con educación y entrenamiento profesional, algo que no pasó desapercibido para Ricardo. Cuando los oficiales terminaron con sus preguntas, Ricardo se acercó nuevamente a Carmen. «Permítame llevarla al hospital. Tiene heridas que necesitan atención médica». «No necesito hospital», respondió Carmen secamente. «Necesito irme». «Por favor», insistió Ricardo, «al menos déjeme agradecerle apropiadamente. Mi hijo es lo más importante en mi vida y usted…» «No me debe nada, señor Mendoza», interrumpió Carmen, pronunciando el apellido con una amargura que Ricardo no entendió. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría». Ricardo notó el tono extraño con el que ella había dicho su apellido, como si le causara dolor físico pronunciarlo. «¿Nos conocemos de algún lado? Siento como si…» «No», cortó Carmen rápidamente. «No nos conocemos, y mejor que siga siendo así». Carmen comenzó a alejarse, pero Ricardo la siguió. «Al menos permítame darle algo de dinero para curarse esas heridas». «No quiero su dinero», respondió Carmen sin voltear. «Entonces, ¿qué puedo hacer por usted? Tiene que haber algo». Carmen se detuvo y se volvió hacia él. Por un momento, Ricardo vio algo en sus ojos que lo perturbó profundamente. Era odio, pero también dolor, como si ella conociera algún secreto terrible sobre él. «Lo que puede hacer por mí, señor Mendoza, es olvidar que esta conversación pasó y seguir con su vida perfecta», dijo Carmen con una frialdad que contrastaba con el acto heroico que acababa de realizar. Ricardo se quedó parado ahí, viendo cómo Carmen desaparecía entre las calles, con más preguntas que respuestas. Algo en esa mujer lo había tocado profundamente. No solo su valentía, sino la tristeza que llevaba en los ojos y la forma en que había pronunciado su apellido, como si fuera una maldición. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Sebastián estaba a salvo en su cama, pero la imagen de Carmen no se le quitaba de la cabeza. Había algo en ella que no encajaba con la imagen típica de una persona sin hogar. Su vocabulario, la precisión de su testimonio, la forma en que había evaluado la situación de peligro, todo indicaba que ella había tenido una vida muy diferente en el pasado. Al día siguiente, Ricardo comenzó a buscarla. Manejó por las calles cercanas a la escuela, preguntó en albergues, habló con trabajadores sociales. Le tomó 3 días encontrarla. Carmen estaba sentada en el mismo banco donde había dormido la noche del rescate, observando nuevamente la escuela.
Cuando vio la camioneta BMW de Ricardo acercarse, su primer instinto fue levantarse y huir, pero algo la detuvo. Tal vez era curiosidad, tal vez era el cansancio de huir siempre. Ricardo bajó del vehículo con una bolsa de comida y una pequeña maleta médica. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. «No vine a molestarla», dijo Ricardo, manteniendo cierta distancia. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien». Carmen lo miró con desconfianza. «¿Por qué? ¿Porque usted salvó a mi hijo? ¿Y por qué?» Ricardo hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Porque algo me dice que usted no debería estar viviendo en la calle. Las apariencias engañan, señor Mendoza. A veces la gente termina donde merece estar». «No creo eso», dijo Ricardo, sentándose en el otro extremo del banco, respetando su espacio. «Nadie merece vivir así, especialmente alguien que arriesga su vida por salvar a otros». Carmen guardó silencio durante varios minutos. Finalmente, preguntó: «¿Cómo está el niño? Sebastián está bien, pero ha preguntado por usted todos los días. Quiere agradecerle personalmente». «No es necesario. Para él sí lo es. Y para mí también». Ricardo abrió la bolsa de comida y la colocó en el banco. «Entre ellos dos, no es limosna», dijo al ver la expresión de Carmen. «Es un gracias, de padre a... bueno, a la persona que salvó a mi hijo». Carmen miró la comida. No había comido nada decente en 2 días, pero su orgullo luchaba contra su necesidad. Finalmente tomó un sándwich. «Gracias», murmuró. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Ricardo después de un momento. Carmen asintió con cautela. Cuando dijo mi apellido ayer, sonó como si le causara dolor. «¿Por qué?». Carmen sintió que el estómago se le revolvía. Ahí estaba el momento que había estado temiendo. «Los Mendoza no son extraños para mí», dijo finalmente. «¿Qué significa eso?». «Significa que su familia y yo tenemos historia». Ricardo frunció el ceño. «No entiendo. Yo no la recuerdo de ningún lado, y creo que la recordaría». «No todos los Mendoza son iguales, ¿verdad?», preguntó Carmen con amargura. «Bueno, yo tengo primos, tíos, un hermano con el que no he hablado en años. Mi familia es grande». Al escuchar la palabra hermano, Carmen sintió que algo se contraía en su pecho. Su hermano, Raúl, siempre fue diferente, metido en negocios turbios. Por eso corté relación con él hace tiempo. Carmen se quedó helada. Raúl Mendoza. Ese nombre había aparecido una y otra vez en los documentos de su caso, en las conversaciones de los abogados, en las pesadillas que la habían atormentado durante años. «¿Raúl Mendoza es su hermano?», preguntó con voz apenas audible. «Sí, pero como le digo, no tenemos relación. ¿Por qué? ¿Lo conoce?». Carmen se levantó abruptamente del banco. Su mente estaba en caos total. Durante 10 años había culpado a toda la familia Mendoza por su desgracia, pero especialmente había imaginado que Ricardo, como el Mendoza más visible y exitoso, había sido parte de la conspiración que destruyó su vida. «Tengo que irme», dijo Carmen comenzando a alejarse. «Espere», la llamó Ricardo levantándose también. «¿Qué pasa? Dije algo malo». Carmen se detuvo, pero no se volvió. «Su hermano Raúl, él destruyó mi vida». Ricardo se acercó lentamente. «¿Cómo? No importa, fue hace mucho tiempo». «Sí importa», insistió Ricardo. «Si mi hermano le hizo daño, yo quiero saberlo». Carmen finalmente se volvió, y Ricardo vio lágrimas en sus ojos por primera vez. «No hay nada que pueda hacer para arreglarlo. Algunas cosas no tienen reparación. Al menos déjeme intentarlo». Carmen lo miró durante un largo momento. Que había algo en los ojos de Ricardo que era completamente diferente a lo que había esperado encontrar en un Mendoza. No había crueldad, ni arrogancia, solo una preocupación genuina. «Hace 10 años yo era médica pediatra», comenzó Carmen lentamente. «Tenía una hija de 8 años, un esposo, una casa. Era feliz». Ricardo escuchaba con atención completa. «Mi esposo estaba involucrado en negocios sucios con su hermano Raúl. Robaban medicamentos del hospital donde yo trabajaba para venderlos en el mercado negro. Cuando los descubrí y amenacé con denunciarlos, ellos me tendieron una trampa». La voz de Carmen se quebró, pero continuó. «Plantaron evidencias de que yo era la que robaba los medicamentos, perdí mi licencia médica, fui a prisión, y mientras estaba encerrada, Carmen tuvo que detenerse para respirar profundamente. Mi hija murió en un accidente de auto.
un accidente que creo que no fue accidental. Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Dios mío, su hermano Raúl fue una de las personas que orquestó todo eso. Y yo pensé que toda la familia Mendoza había estado involucrada. Durante 10 años he odiado ese apellido. Carmen, Ricardo, no sabía qué decir. Yo no sabía nada de eso. Raúl y yo cortamos relación hace más de 15 años, precisamente porque sabía que estaba metido en cosas ilegales. Lo sé, dijo Carmen suavemente. Ahora lo sé. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Ricardo trataba de procesar la información, mientras Carmen se preguntaba por qué le había contado todo eso al hombre que había pasado una década odiando. ¿Cómo se llamaba su hija?, preguntó Ricardo finalmente. Sofía, respondió Carmen limpiándose las lágrimas. Era un nombre hermoso, era una niña hermosa. Ricardo se acercó un paso más. Carmen, sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que pasó, pero quiero que sepa que si hubiera sabido lo que mi hermano le hizo, yo habría... ¿Qué?, interrumpió Carmen. Habría detenido a su hermano, habría testificado en mi contra. Los lazos familiares son fuertes, señor Mendoza. No cuando la familia está equivocada, respondió Ricardo con firmeza. Y no me diga, señor Mendoza, mi nombre es Ricardo. Carmen lo miró sorprendida por la sinceridad en su voz. Déjeme ayudarla, continuó Ricardo. Déjeme hacer algo para reparar, aunque sea un poco, el daño que mi apellido le causó. No quiero su caridad, no es caridad, es justicia. Durante las siguientes semanas, Ricardo comenzó a visitar a Carmen todos los días. Al principio, ella era reacia a aceptar cualquier ayuda, pero gradualmente comenzó a confiar en él. Ricardo le llevaba comida, mantas y, lo más importante, compañía. Hablaban de todo, de libros que ambos habían leído, de medicina. Ricardo se sorprendió por el conocimiento que Carmen aún conservaba, de Sebastián, de la vida. Nunca hablaban del futuro. Como si ambos supieran que esa situación era temporal pero no quisieran admitirlo, Ricardo se encontró esperando ansiosamente esos encuentros diarios. Había algo en Carmen que lo atraía más allá de la compasión o la culpa. Era su inteligencia, su dignidad inquebrantable, la forma en que podía encontrar belleza en las cosas más simples. A pesar de todo lo que había perdido, Carmen mantenía una humanidad que Ricardo rara vez había encontrado en las personas de su círculo social. Una tarde, Ricardo llegó a encontrar a Carmen ayudando a un niño de la calle que se había lastimado la rodilla. Ella había usado agua de una fuente pública para limpiar la herida y había rasgado un pedazo de su propia ropa para hacer un vendaje improvisado. «Ahí tienes, pequeño», le decía Carmen al niño con una ternura que le recordó a Ricardo por qué había sido pediatra. «Ya no te va a doler tanto». El niño se alejó corriendo y Carmen se volvió para encontrar a Ricardo observándola. «¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?», preguntó ella. «El suficiente para recordar por qué eras médica», respondió Ricardo. «Todavía tienes esas manos sanadoras». Carmen se sonrojó ligeramente. «Viejas costumbres». «Carmen», dijo Ricardo, acercándose a ella, «quiero ofrecerte algo, pero necesito que me escuches completamente antes de que me digas que no». Carmen lo miró con suspicacia, pero asintió. «Quiero que vengas a vivir a mi casa. No como empleada, no como caridad, como familia». Carmen abrió la boca para protestar, pero Ricardo levantó la mano. «Escúchame, Sebastián pregunta por ti constantemente. Él perdió a su madre hace 5 años, y en ti ve algo que ha estado buscando sin saberlo. Y yo», Ricardo hizo una pausa, «y yo he llegado a preocuparme por ti más de lo que debería». «Ricardo, yo no puedo». «¿Por qué no?». «Porque soy una criminal convicta, porque he vivido en las calles durante 10 años, porque tu mundo y el mío no se mezclan. Eres una mujer inocente que fue víctima de una injusticia terrible», corrigió Ricardo. «Y mi mundo necesita más personas como tú». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Y si no puedo adaptarme? ¿Y si no encajo? Entonces lo intentaremos hasta que funcione», respondió Ricardo, tomando suavemente las manos de Carmen. «Carmen, no te estoy pidiendo que cambies quién eres. Te estoy pidiendo que me dejes ser parte de tu vida». Carmen lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en más de una década: esperanza. Pero también vio algo más, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Vio amor. «Ricardo, hay algo que no entiendes», dijo Carmen lentamente.
Durante 10 años he odiado tu apellido. He maldecido a tu familia, incluso después de saber que tú no tuviste nada que ver con lo que pasó. Es difícil para mí separarte de todo ese dolor. Lo entiendo, respondió Ricardo. Y no te pido que olvides, solo te pido que me dejes demostrar que no todos los Mendoza son iguales. Carmen sintió como si estuviera en una encrucijada. Podía seguir viviendo en las calles, aferrada a su dolor y su resentimiento, o podía tomar la mano que Ricardo le extendía y tratar de reconstruir algo de lo que había perdido. ¿Y Sebastián?, preguntó Carmen. ¿Qué opina él de todo esto? Ricardo sonrió. Fue idea suya. Carmen no pudo evitar sonreír también. De verdad, me dijo que creía que tú necesitabas una familia tanto como nosotros necesitábamos a alguien que nos cuidara. Ese niño es muy sabio. Se parece a alguien que conozco, dijo Ricardo, mirándola intensamente. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la había mirado así, como si fuera valiosa, como si fuera digna de amor. Ricardo, si acepto. Esto no puede ser por lástima o por culpa. No es por lástima, respondió Ricardo, acercándose más a ella. Carmen, en estas semanas he llegado a admirarte más que a cualquier persona que haya conocido. Tu fuerza, tu compasión, tu capacidad de perdonar. Me has enseñado más sobre la vida real en un mes que todo lo que aprendí en mis 38 años anteriores. Carmen sintió que las defensas que había construido durante 10 años comenzaban a desmoronarse. Tengo miedo, admitió. Yo también, confesó Ricardo, pero creo que vale la pena intentarlo. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, vio a Ricardo esperando pacientemente su respuesta, sin presión, solo con esperanza. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaremos. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Ricardo fue la más hermosa que Carmen había visto en años. Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste para todos. Carmen se mudó a la mansión de los Mendoza, pero insistió en tener su propia habitación y en contribuir de alguna manera a la casa. Ricardo, respetando su necesidad de independencia, le ofreció ayudar a Sebastián con sus estudios, algo que ella aceptó con gusto. Ver a Carmen interactuar con Sebastián fue revelador para Ricardo. Ella tenía una paciencia infinita, una forma de explicar las cosas que hacía que el aprendizaje fuera divertido, y sobre todo, un amor maternal natural que Sebastián había estado extrañando sin saberlo. Una noche, Ricardo encontró a Carmen y Sebastián en la biblioteca, leyendo juntos. Carmen le estaba explicando un problema de matemáticas, pero lo había convertido en un juego sobre astronautas viajando entre planetas. Sebastián reía y participaba activamente, algo que Ricardo no había visto en mucho tiempo. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó Ricardo desde la puerta. «Papá, ven», gritó Sebastián emocionado. «Carmen me está enseñando matemáticas espaciales». Ricardo se acercó y se sentó al lado de ellos. «Matemáticas espaciales. Es más divertido que las matemáticas normales», explicó Carmen con una sonrisa. «Sebastián aprende mejor cuando el aprendizaje tiene narrativa». «¿Cómo sabías eso?», preguntó Ricardo impresionado. «Porque así aprendí a mi hija», respondió Carmen suavemente. Hubo un momento de silencio, pero no fue incómodo. Sebastián tomó la mano de Carmen. «Siento mucho que hayas perdido a tu hija», dijo el niño con seriedad, «pero me alegro de que estés aquí ahora». Carmen sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que no había sentido en años. «Yo también me alegro de estar aquí». «Sebastián», Ricardo observó la escena sintiendo una mezcla de emociones. Ver a su hijo feliz de esa manera, ver a Carmen recuperando poco a poco la luz en sus ojos, lo llenaba de una satisfacción profunda, pero también se daba cuenta de que sus sentimientos hacia Carmen habían evolucionado más allá de la compasión o la gratitud. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a dormir, Ricardo y Carmen se quedaron en la terraza mirando las estrellas. «Sebastián está muy feliz», comentó Ricardo. «Yo también», admitió Carmen. «No pensé que volvería a sentirme así». «¿Cómo te sientes?», Carmen pensó durante un momento, como si estuviera volviendo a ser humana. Ricardo la miró. «Nunca dejaste de ser humana, Carmen. Solo estuviste perdida por un tiempo. Una década es mucho tiempo para estar perdida, pero no demasiado para ser encontrada». Carmen se volvió hacia él, y en sus ojos Ricardo vio algo que lo hizo contener la respiración.
Era la misma mirada que ella le había dado cuando aceptó mudarse a su casa, pero más intensa, más clara. Ricardo, dijo Carmen suavemente, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Siempre. ¿Qué sientes por mí? La pregunta lo tomó por sorpresa. Aunque había estado esperándola subconscientemente durante semanas, Ricardo se detuvo, sabiendo que lo que dijera a continuación cambiaría todo entre ellos. Me he enamorado de ti. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo puedes estar seguro? Apenas me conoces realmente. Te conozco, insistió Ricardo. He visto cómo tratas a mi hijo, cómo ayudas a extraños sin esperar nada a cambio, cómo mantienes tu dignidad a pesar de todo lo que has perdido. He visto tu fuerza, tu bondad, tu inteligencia. Carmen, te conozco mejor que a muchas personas que han estado en mi vida durante años. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Ricardo, yo también siento algo por ti, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque la última vez que confié en alguien, en mi esposo, él me traicionó de la peor manera posible, porque he estado sola tanto tiempo que no sé si recuerdo cómo amar a alguien. Ricardo se acercó a ella y suavemente le secó las lágrimas. Carmen, no tienes que recordar nada. El amor no es algo que se olvida, solo se esconde a veces. Y si no funciona y si no soy lo que necesitas, eres exactamente lo que necesito, respondió Ricardo. Eres lo que Sebastián necesita, eres lo que esta familia necesita. Carmen lo miró durante un largo momento. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una relación conmigo va a traer complicaciones. La gente va a hablar. Que hablen, dijo Ricardo tomando las manos de Carmen. Me importa más lo que tú sientes que lo que piense cualquier otra persona. Carmen sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, pero por primera vez en 10 años. No tenía miedo de saltar. Yo también me he enamorado de ti, admitió finalmente. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Ricardo fue como el sol saliendo después de una tormenta. Se acercó lentamente a Carmen, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no se movió. Cuando finalmente la besó, fue con una ternura que hizo que Carmen sintiera como si estuviera despertando de un sueño de 10 años. Los meses siguientes fueron los más felices que Carmen había tenido desde la muerte de su hija. La relación con Ricardo florecía lentamente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo y comprensión. Sebastián aceptó la relación con entusiasmo, feliz de ver a su padre enamorado y de tener a Carmen como una figura materna en su vida. Carmen había comenzado a trabajar como tutora privada para niños de familias adineradas, algo que le permitía usar sus conocimientos médicos y pedagógicos mientras ganaba su propia independencia económica. Ricardo había insistido en que no necesitaba trabajar, pero Carmen sabía que necesitaba sentirse útil y productiva. Una tarde, mientras Carmen ayudaba a Sebastián con un proyecto de ciencias, el niño hizo una pregunta que la tomó desprevenida. «Carmen, ¿vas a casarte con mi papá?» Carmen sintió que se sonrojaba. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque los veo juntos y se ven felices y porque quiero que seas mi mamá». Carmen sintió que el corazón se le llenaba de amor. «Sebastián, yo sé que tuviste una hija y que la perdiste», continuó el niño con seriedad. «Y sé que nadie puede reemplazarla, pero tal vez podrías tener otro hijo que te ame tanto como ella te amaba». Carmen tuvo que contener las lágrimas. «Sebastián, tú ya eres como un hijo para mí. ¿De verdad? ¿De verdad?» Esa noche, Carmen le contó a Ricardo sobre la conversación con Sebastián. «¿Y qué opinas de lo que dijo?», preguntó Ricardo. «Opino que tu hijo es muy sabio para sus 12 años. Hereda de su nueva mamá», dijo Ricardo con una sonrisa. Carmen lo miró. «¿Eso es una propuesta?» Ricardo se puso de pie y se dirigió a su escritorio. Regresó con una pequeña caja de terciopelo. «Carmen Rodríguez», dijo, arrodillándose frente a ella. «¿Quieres casarte conmigo?» Carmen miró la caja, luego a Ricardo, luego hacia las escaleras donde sabía que Sebastián probablemente estaba escuchando a escondidas. «Sebastián», gritó, «ven acá». El niño bajó corriendo las escaleras fingiendo sorpresa por la escena que encontró. «¿Qué opinas?», le preguntó Carmen. «¿Crees que debería casarme con tu papá?» «Sí», gritó Sebastián, abrazando a Carmen. Carmen miró a Ricardo, quien seguía arrodillado con el anillo en la mano, esperando su respuesta. «Sí», dijo finalmente. «Sí».
quiero casarme contigo. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el jardín de la casa, con solo la familia cercana y algunos amigos. Carmen llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su sonrisa era más radiante que cualquier diamante durante la ceremonia. Ricardo incluyó una promesa especial. Prometo honrar la memoria de Sofía y prometo ser el padre que ella habría querido para su madre. Carmen no pudo contener las lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Sebastián sirvió como portador de los anillos y durante el intercambio de votos susurró a Carmen: «Ahora oficialmente eres mi mamá». Los años siguientes fueron tranquilos y felices. Carmen y Ricardo construyeron una vida sólida juntos, criando a Sebastián y eventualmente adoptando 2 niños más de un orfanato local. Carmen había vuelto a estudiar y había recuperado su licencia médica, abriendo una clínica gratuita para familias de bajos recursos. Ricardo apoyaba completamente el trabajo de Carmen, orgulloso de ver cómo ella había transformado su dolor en una fuerza para ayudar a otros. Una tarde, 5 años después de su boda, Carmen estaba en su clínica atendiendo a una niña pequeña cuando reconoció a alguien en la sala de espera. Era una mujer de mediana edad, bien vestida, que parecía estar esperando nerviosamente. Cuando Carmen terminó con la niña, se acercó a la mujer. «¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer la miró y Carmen vio algo familiar en sus ojos. «¿Usted es la doctora Carmen Mendoza?». «Sí». «¿Nos conocemos?». La mujer respiró profundamente. «Soy Esperanza Morales. Creo que usted conoció a mi hermano hace muchos años». Carmen frunció el ceño tratando de recordar. «Mi hermano es Eduardo Morales», continuó la mujer. Su ex esposo. Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe. Eduardo, el hombre que había destruido su vida, que había causado la muerte de su hija, que había desaparecido dejándola sola a enfrentar las consecuencias de sus crímenes. «¿Qué quiere?», preguntó Carmen, tratando de mantener la compostura. «Quiero que sepa la verdad sobre lo que pasó hace 15 años», dijo Esperanza. «Eduardo está muriendo y antes de morir quiere hacer las cosas bien». Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Dónde está?». «En un hospital en Guadalajara, cáncer terminal, tiene tal vez un mes de vida». Carmen se sentó, tratando de procesar la información. Después de todos estos años, Eduardo finalmente había aparecido, pero solo para morir. «¿Qué verdad?», preguntó Carmen. «La verdad sobre Raúl Mendoza, la verdad sobre el accidente de Sofía, la verdad sobre todo». Esa noche, Carmen le contó a Ricardo sobre la visita de Esperanza. Ricardo la escuchó en silencio, viendo cómo su esposa luchaba con la decisión de si ir o no a ver a Eduardo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Ricardo finalmente. «No lo sé», admitió Carmen. «Parte de mí quiere ir para finalmente saber toda la verdad, pero otra parte de mí tiene miedo de lo que pueda descubrir. ¿Quieres que vaya contigo?». Carmen lo miró, agradecida por su apoyo incondicional. «¿Harías eso?». «Carmen, haría cualquier cosa por ti, incluso enfrentarme al hombre que te hizo tanto daño». Al día siguiente, Carmen y Ricardo viajaron a Guadalajara. El hospital era pequeño y modesto, muy diferente a los lujosos centros médicos que Carmen había conocido en su vida anterior. Eduardo estaba en una habitación privada, conectado a varias máquinas. Cuando Carmen entró, casi no lo reconoció. El hombre que había sido su esposo estaba demacrado, con el cabello completamente gris y los ojos hundidos. Cuando Eduardo la vio, comenzó a llorar. «Carmen», murmuró con voz débil. «¿Viniste?». Carmen se acercó a la cama, con Ricardo quedándose cerca de la puerta. «Tu hermana dijo que querías contarme la verdad». Eduardo asintió. «La verdad sobre todo, sobre Raúl, sobre los medicamentos, sobre Sofía». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. «Te escucho». Eduardo respiró profundamente. «Raúl Mendoza nunca estuvo involucrado en el robo de medicamentos». Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué? Fui yo, Carmen, solo yo». «Carmen, solo». Raúl ni siquiera sabía lo que estaba pasando. «Pero en los documentos legales, en las declaraciones, mentí», admitió Eduardo. «Inventé la conexión con Raúl para hacer que la operación pareciera más grande de lo que era. Pensé que si involucraba a alguien más, especialmente a alguien con un apellido conocido, la atención se dividiría». Carmen se sentó pesadamente en la silla al lado de la cama. «Entonces Raúl Mendoza es inocente. Completamente inocente. Nunca tuvo nada que ver con nada de esto».
Carmen sintió que la cabeza le daba vueltas. Durante 15 años, había culpado a la familia Mendoza por su desgracia. Había odiado a Raúl. Había sentido resentimiento hacia Ricardo inicialmente, y todo había sido basado en una mentira. ¿Y Sofía?, preguntó Carmen con voz temblorosa. ¿Su muerte realmente fue un accidente? Eduardo cerró los ojos. Sí y no. ¿Qué significa eso? Sofía murió en un accidente real. Carmen, nadie la mató intencionalmente, pero... Eduardo se detuvo, luchando con las palabras. Pero yo sabía que iba a pasar. Carmen sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? El día del accidente Sofía me llamó. Estaba con los padres de mi novia. En su casa había estado bebiendo. Y Sofía me pidió que fuera a recogerla porque se sentía incómoda. Yo le dije que no podía, que estaba ocupado. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Continúa. Sofía me dijo que entonces llamaría un taxi, pero yo sabía que ella no tenía dinero. Sabía que probablemente intentaría caminar a casa sola, en la noche por una carretera peligrosa, y aún así le dije que se las arreglara sola. Carmen se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Sofía intentó caminar a casa. Un conductor ebrio la atropelló. Si yo hubiera ido a recogerla como debía, como cualquier padre responsable habría hecho, ella estaría viva. Carmen se levantó abruptamente y salió corriendo de la habitación. Ricardo la siguió y la encontró en el pasillo, llorando incontrolablemente. «Carmen, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo?» Carmen le contó todo entre sollozos. Ricardo la abrazó mientras ella procesaba la información devastadora. «Carmen», dijo Ricardo suavemente, «nada de esto es tu culpa». «¿Cómo no va a ser mi culpa?», gritó Carmen. «Estaba en prisión cuando mi hija me necesitaba. No estuve ahí para protegerla. Estabas en prisión por algo que no hiciste, culpada por un hombre que te mintió y te traicionó», respondió Ricardo firmemente. «Eduardo es responsable de la muerte de Sofía, no tú». Carmen lloró en los brazos de Ricardo durante varios minutos. Finalmente se calmó lo suficiente para hablar. «Quiero volver a entrar», dijo. «Necesito saber todo». Regresaron a la habitación donde Eduardo esperaba, claramente agotado por la confesión. «¿Hay algo más?», preguntó Carmen. Eduardo asintió. «Una cosa más. Cuando te tendí la trampa con los medicamentos, Raúl Mendoza trató de ayudarte». Carmen frunció el ceño. «¿Qué?». «Raúl se enteró de lo que estaba pasando y vino a verme. Me dijo que si no confesaba la verdad, él lo haría. Me amenazó con ir a la policía». «¿Y qué pasó?». «Lo chantajeé», admitió Eduardo. «Raúl tenía algunos problemas financieros en ese momento, algunas deudas de juego. Le dije que si me denunciaba yo me aseguraría de que sus acreedores supieran dónde encontrarlo». Carmen se quedó sin habla. Raúl Mendoza no solo era inocente, sino que había tratado de ayudarla. «Carmen», dijo Eduardo con voz débil, «sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que no puedo devolverte a Sofía o los años que perdiste, pero quería que supieras la verdad antes de morir». Carmen lo miró durante un largo momento. «¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar hasta estar muriendo?». «Porque soy un cobarde», admitió Eduardo. «Siempre lo fui, pero mi hermana me convenció de que al menos debía darte la verdad». Carmen sintió una mezcla de emociones: ira, tristeza, alivio, confusión. «Eduardo, durante 15 años he odiado a personas inocentes por algo que tú hiciste. Lo sé. He perdido 15 años de mi vida por tus mentiras. Lo sé». Carmen se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente, habló. «No te perdono», dijo. «No sé si algún día podré perdonarte, pero te agradezco que finalmente me hayas dicho la verdad». Eduardo asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es más de lo que merezco». Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Eduardo». «Sí, a pesar de todo. Espero que encuentres paz antes de morir». Fue lo más cerca del perdón que Carmen podía llegar en ese momento. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Carmen miraba por la ventana, procesando todo lo que había aprendido. Ricardo respetó su necesidad de silencio, ocasionalmente tomando su mano para recordarle que no estaba sola. Esa noche, Carmen llamó a Raúl Mendoza. La conversación fue difícil y emocional. Raúl había cargado con la culpa durante años, sabiendo que era inocente, pero incapaz de probar su inocencia sin evidencia concreta. «Señora Mendoza», dijo Raúl. Carmen había decidido mantener el apellido después del matrimonio. «No sabe cuánto significa para mí saber que usted conoce la verdad. Lo siento mucho», respondió Carmen.
Durante años usted cargó con una culpa que no le correspondía, y usted cargó con una pérdida que nunca debió sufrir, respondió Raúl. Ambos fuimos víctimas de Eduardo. Carmen también llamó a Esperanza, la hermana de Eduardo, para agradecerle por haber insistido en que Eduardo dijera la verdad. Era lo correcto, dijo Esperanza. Mi hermano destruyó muchas vidas con sus mentiras. Era hora de que dijera la verdad. Esa noche, Carmen se sentó en la terraza con Ricardo, mirando las estrellas como habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez todo era diferente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ricardo. Carmen pensó durante un momento. Liberada, pero también confundida durante 15 años, mi vida estuvo definida por el odio que sentía hacia la familia Mendoza. Ahora que sé que ese odio estaba mal dirigido, no sé cómo sentirme. Puedes sentirte como necesites sentirte, dijo Ricardo. No hay una forma correcta de procesar algo así. Ricardo, dijo Carmen volviéndose hacia él, hay algo que necesito decirte, lo que sea. Cuando te conocí, cuando supe tu apellido, mi primer instinto fue odiarte, incluso después de que me salvaras de las calles, incluso después de que te enamoraras de mí. Parte de mí siempre se preguntó si realmente podrías ser diferente del resto de tu familia. Ricardo escuchó sin juzgar. Ahora sé que no solo eres diferente, sino que tu familia nunca fue culpable de nada, y me doy cuenta de que me enamoré de ti no a pesar de tu apellido, sino porque eres exactamente la persona que aparentaba ser desde el principio. Ricardo tomó las manos de Carmen. Carmen, tú salvaste mi vida mucho antes de que yo salvara la tuya. Me enseñaste lo que significaba amar de verdad, lo que significaba ser una familia real. ¿Crees que Sofía habría aprobado esto?, preguntó Carmen, mirando hacia el cielo. ¿Crees que habría querido que fuera feliz? Creo que cualquier niña que fuera amada tanto como tú amaste a Sofía, solo querría que su madre fuera feliz, respondió Ricardo. Carmen sonrió a través de las lágrimas. Creo que tienes razón. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Ricardo habló. Carmen, hay algo que quiero proponerte. Quiero que abramos una fundación en memoria de Sofía, una fundación que ayude a familias que han sido víctimas de injusticias legales, que les proporcione apoyo médico y legal gratuito. Carmen sintió que el corazón se le llenaba de calidez. ¿Harías eso? Lo haremos juntos, corrigió Ricardo. Tú tienes la experiencia médica y la comprensión de lo que es ser víctima de injusticia. Yo tengo los recursos y las conexiones legales. Podemos hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Carmen no pudo contener las lágrimas. Sería perfecto. Sofía habría querido que su memoria sirviera para ayudar a otros. Entonces está decidido, dijo Ricardo besando la frente de Carmen. Meses después, la Fundación Sofía Rodríguez fue oficialmente establecida. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el aniversario de la muerte de Sofía, convirtiendo un día de dolor en un día de esperanza. Carmen estaba de pie frente a una audiencia de familias que habían sido ayudadas por la Fundación. Médicos voluntarios, abogados pro bono y amigos y familiares. A su lado estaban Ricardo y Sebastián, ahora de 17 años y a punto de graduarse de preparatoria. Mi hija Sofía tenía 8 años cuando murió, comenzó Carmen. Ella creía que el mundo era fundamentalmente bueno, que las personas cuidaban unas de otras, que la justicia siempre prevalecía. Durante muchos años después de su muerte, pensé que ella estaba equivocada. Carmen hizo una pausa, mirando a Ricardo y Sebastián. Pero ahora sé que Sofía tenía razón. El mundo puede ser injusto, cruel, despiadado, pero también está lleno de personas como mi esposo Ricardo, que ven a una extraña en problemas y deciden ayudar. Está lleno de personas como mi hijo Sebastián, que ven más allá de las apariencias y ven el corazón. Está lleno de segundas oportunidades, de amor inesperado, de la posibilidad de reconstruir lo que parecía perdido para siempre. La audiencia escuchaba en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Esta fundación no puede devolver a los hijos perdidos, no puede deshacer las injusticias del pasado, pero puede asegurar que otras familias no pasen por el infierno que yo pasé sola. Puede asegurar que cuando alguien necesite ayuda, cuando alguien necesite que alguien crea en su inocencia, cuando alguien necesite una segunda oportunidad, esa ayuda esté disponible. Carmen miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer.
Sofía, esta fundación es para ti, pero también es para todas las familias que vamos a ayudar. Espero que desde donde estés puedas ver que tu mamá finalmente aprendió la lección que tú siempre supiste, que el amor siempre gana, que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados y que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. La ceremonia terminó con una ovación de pie que duró varios minutos. Después, mientras las familias se mezclaban y compartían sus historias, Carmen se encontró de pie sola por un momento. Observando todo lo que habían construido, Ricardo se acercó y la abrazó por detrás. ¿En qué piensas? Pienso en lo extraño que es el destino, respondió Carmen. Si Eduardo no hubiera destruido mi vida, nunca habría estado en las calles. Si no hubiera estado en las calles, nunca habría salvado a Sebastián. Si no hubiera salvado a Sebastián, nunca te habría conocido. Si nunca te hubiera conocido, nunca habría tenido esta segunda oportunidad de ser feliz. ¿Lamentas algo?, preguntó Ricardo. Carmen pensó durante un momento. Lamento la pérdida de Sofía todos los días. Siempre la lamentaré. Pero no lamento el camino que me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nuestra familia, hasta esta fundación. Creo que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Incluso los 10 años en las calles. Incluso los 10 años en las calles, confirmó Carmen, porque me enseñaron compasión de una manera que nunca habría aprendido de otra forma. Me enseñaron que la dignidad no viene de lo que tienes, sino de quién eres. Me prepararon para reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó. Ricardo la besó suavemente. Te amo, Carmen Mendoza. Y yo te amo a ti, Ricardo Mendoza, respondió Carmen. Gracias por enseñarme que los apellidos no definen a las personas, que las familias pueden crearse tanto como nacer, y que nunca es demasiado tarde para un final feliz. Esa noche, de regreso en casa, Carmen entró a la habitación de Sebastián para darle las buenas noches. Lo encontró estudiando para sus exámenes finales. ¿Cómo te sientes después de la ceremonia?, le preguntó. Sebastián cerró su libro y la miró. Orgulloso, orgulloso de ti, orgulloso de papá, orgulloso de nuestra familia, y nervioso por graduarte. Un poco, admitió Sebastián, pero también emocionado. Quiero estudiar medicina como tú. Carmen sonrió. ¿Estás seguro? Es una carrera difícil. Estoy seguro, respondió Sebastián. Quiero ayudar a los niños, como tú ayudabas antes, como ayudas ahora con la fundación. Carmen sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. Vas a ser un médico excelente. Carmen, dijo Sebastián cuando ella se dirigía hacia la puerta. Sí, gracias por salvarnos. Carmen frunció el ceño. Sebastián, yo los salvé a ustedes. Ustedes me dieron una familia. No, dijo Sebastián con una sonrisa. Papá y yo estábamos bien antes de que llegaras, pero no estábamos completos. Tú nos completaste. Nos enseñaste lo que significaba ser una familia real. No solo dos personas viviendo en la misma casa. Carmen sintió lágrimas en los ojos. Sebastián, tú fuiste el primer niño que me devolvió la esperanza de que podía volver a ser madre. Tu amor me salvó tanto como el amor de tu padre. Entonces nos salvamos mutuamente, concluyó Sebastián. Entonces nos salvamos mutuamente, acordó Carmen. Esa noche Carmen se quedó despierta mucho tiempo después de que Ricardo se durmiera. Mirando por la ventana hacia las estrellas, pensó en Sofía, en la niña que había perdido pero que siempre viviría en su corazón. Pensó en Sebastián, el niño que le había devuelto la oportunidad de ser madre. Pensó en Ricardo, el hombre que le había enseñado que el amor podía sobrevivir cualquier cosa. Y por primera vez en 15 años, Carmen se sintió verdaderamente en paz. Su vida no había resultado como había planeado, pero había resultado mejor de lo que jamás había soñado después de perder a Sofía. El destino había sido cruel con ella, pero también había sido bondadoso. Le había quitado mucho, pero también le había dado mucho. Y ahora, a través de la Fundación Sofía Rodríguez, su dolor se estaba convirtiendo en esperanza para otros. Carmen cerró los ojos y susurró una oración silenciosa de gratitud por Sofía, por Ricardo, por Sebastián, por las segundas oportunidades y por la comprensión de que el amor verdadero, una vez encontrado, puede sanar incluso las heridas más profundas. La historia de Carmen había comenzado con una tragedia, había continuado con años de dolor y odio mal dirigido, pero terminaba con amor, familia, propósito
y la certeza de que incluso en las circunstancias más desesperantes, la esperanza puede encontrar una manera de florecer. Y mientras se quedaba dormida en los brazos del hombre que había aprendido a amar, Carmen supo que Sofía habría estado orgullosa de la mujer en la que se había convertido su madre y de la familia que había encontrado en el lugar más inesperado.